Y comenzando la grabación de esta sesión, aprovecho de nuevamente darle la bienvenida, de mencionar, yo la verdad es que estoy bien, súper bien, con hartas ganas de trabajar harto, porque uno ya está a esta altura de lo que ha corrido de pandemia, ya ha asumido que la presencialidad es algo complejo, se supone que nosotros íbamos a tener esta clase híbrida, pero Santiago entró a cuarentena, fase uno, entonces se suspende. En el caso de que la comuna donde yo resido, que es Melipilla, también entre a cuarentena, también no, yo no puedo salir de la comuna, la universidad no va a gestionar permisos para fase uno a profesores, entonces eh, la presencialidad, si hubiésemos tenido presencialidad o clases mixtas, ¿alguno de ustedes habría asistido a la universidad? Sí, Sí, Fernanda dice que sí, también por acá escuché un sí. O sea, sí, habríamos tenido ese pequeño grupo. Yo a su clase dice, jaja, yo no dice, yo tampoco, yo también puedo, yo creo que sí, sí, o sea, ya. Mira, qué bueno saberlo, que en el caso de tener presencialidad sí habríamos ido a la universidad. Yo, la verdad es que estuve fui a la universidad la semana pasada a, a ver cómo van las cosas y también tenía ganas yo en realidad tengo muchas ganas de volver a las clases normales, muchas ganas, pero mientras tanto, hacer todos los esfuerzos para que a pesar de esto, uno igual tratar perdón, recién llegué. Estábamos comentando, Margarita, el tema de que hubiésemos tenido hoy día clases semipresenciales, es decir, modalidad mixta, híbrida, si Santiago no hubiese pasado a fase uno. Eso estábamos comentando. Y pregunté qué no hubiese venido en el caso de tener esta clase híbrida y parece que varios se habrían anotado. Por ejemplo, María José, Fajardo, Vicente, Belén y así, varios de ustedes. Eh, Nuevo año, nuevo curso, nuevo semestre, usted ya en su tercer semestre, dice Margarita que por distancia. Yo no podría por el hecho de que no tengo con quién dejar a mi bebé. Sí, sí, la complicación a mí. Yo este semestre buscamos la forma en que yo pueda tener clases sin la necesidad de tener que estar pendiente de mi hija, como ustedes saben. Eh, entonces, bueno, hoy está en casa porque mi esposa tomó una pequeña licencia, pero en general no voy a estar con mi hija durante las clases, en general. Uno busca, dependiendo también de las posibilidades, no todo el mundo tiene a alguien que le ayude, por eso la entiendo, Francisca. A mí el año pasado me costó mucho conectarme a clase, y ustedes lo vieron también. Y este ya tercer curso que tienen conmigo, el primero fue geometría euclidiana plana, el segundo fue introducción al cálculo, y este tercero de cálculo en una variable. Cálculo en una variable. O sea, ya desde la introducción al cálculo que hicimos el semestre anterior, este semestre ya nos metemos a lo que es cálculo propiamente tal. Entonces hay algunas cosas que quisiera revisar el día de hoy y avanzar también un poquito. Esta clase, bueno, y vamos a tener la modalidad de que eh, más allá de 60 minutos conectados de corrido nos vamos a tener, es decir, a las 12:30. Si yo no he detenido la clase, ustedes me recuerdan, profe, ya llevamos como 60 minutos conectados para que nos tomemos un descanso y después sigamos el otro bloque de 60 minutos. ¿Ya? O sea, esta clase no va a terminar a las 2 de la tarde, va a terminar un poquito antes, a veces puede que termine justo a las 2, bueno, todo depende del trabajo y cómo vayamos avanzando con eso. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer es compartir entonces mi pantalla para que hablemos de esta actividad curricular de cálculo diferencial e integral en una variable. Y vamos a hablar de varias cosas, de cuáles son los contenidos, cuál va a ser el método de evaluación, eh, qué importancia va a tener el aula virtual, bueno, la misma que el semestre pasado, plataforma Zoom,
En caso de llegar a la presencialidad, es decir, a las clases híbridas, es muy probable que la universidad me exija trabajar desde la universidad con el Collaborate. No es algo que a mí me acomode ni me guste, pero vamos a tener que hacerlo. Y si se suscitan ciertos problemas, en ese caso, bueno, yo exigiré que me dejen utilizar la plataforma que siempre he utilizado y que me ha sido la que menos problemas me da, que en este caso es Zoom. Además que es sumamente versátil. Les comento entonces, para quienes no me conozcan, que en el caso de esta clase es prácticamente nadie. Yo soy Gabriel Mesa, profesor de Estado en Matemática y Computación, magíster en Educación Matemática de la Universidad de Santiago y máster, ya recientemente el año pasado estuve dando el examen, máster en Investigación de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática de la Universidad de Huelva. El horario de esta clase es de 11:30 a 14:20. ¿Ya? Les mencionaba que a las 14:20 es difícil que terminemos todas las clases. Pero, vamos a estar terminando alrededor de las 2, un poquito antes, un poquito después, dependiendo cada clase. Nos vamos a tomar cierto descanso en un intermedio. El horario de atención a estudiantes con el que cuento este semestre es de los miércoles de 11:30 a las 12:50. ¿Por qué? Porque es un horario donde no tengo clases. Significa que les voy a poder estar respondiendo los correos y los mensajes de forma más rápida. Pero aprovecho también de mencionar que cambié de teléfono, jóvenes. Y usted ahora me puede escribir al más 569-8607-9956. Este teléfono lo tengo destinado 100% al trabajo, ¿ya? Por tanto, fuera del horario de trabajo, es prácticamente 100% probable que no le responda. Entre las 8 y las 17 y las 19 horas yo considero que es mi horario de trabajo. En ese horario sí voy a estar dispuesto a responderle, sobre todo en el horario de atención de estudiantes. Y también ese horario lo tengo apartado en el caso de que alguno de ustedes quisiera o necesite conversar conmigo algo en particular, podemos inclusive reunirnos en una reunión de Zoom. O sea, dejar ese espacio completamente abierto para los estudiantes. ¿Ya? Eso respecto a la comunicación y obviamente el correo, que yo les voy a agradecer que me envíen solo correos a gmesa@ucsh.cl. ¿Ya? Esto lo hago para no cruzar información de una universidad y de la otra. ¿Ya? Porque allá también hago cursos de cálculo. Entonces, no es que me confunda y se genera malos entendidos. Prerequisito, introducción al cálculo. O sea, usted no puede tomar el cálculo en una variable si no cursó antes introducción al cálculo. Y a su vez, después de este curso, viene la malla curricular, aplicaciones del cálculo diferencial e integral. ¿Qué significa eso? Que este semestre muchas aplicaciones en otras ciencias o en cosas más específicas del cálculo nos vamos a ver, nos vamos a dedicar a aprender cálculo para luego utilizarlo. Obviamente hay algunas cosas que sí se tienen que ver. ¿Cuáles son las descripciones de esta actividad curricular? En esta actividad curricular los estudiantes desarrollan competencias para la debida apropiación de las propiedades y operatoria de las derivadas e integrales. O sea, el contenido principal se centra en las derivadas e integrales. Para estudiar la variación de fenómenos modelados por funciones reales, utilizando y valorando el desarrollo de las derivadas, por regla de la cadena y también por su definición en base a límites. Integrales, como las integrales indefinidas por resolución inmediata, el uso de cambio de variable, etcétera, por integración por partes en otros métodos de estudio. Además, se estudian las integrales definidas. O sea, aquí hay una descripción de los principales contenidos. Por otro lado, se presenta una introducción a la aplicación. O sea, igual al final vamos a estar viendo un poquito sobre las aplicaciones del cálculo como herramientas útiles para el uso de tales estudios. ¿Cuáles son las competencias del perfil de egreso a las que tributa esta actividad curricular? Usted igual trate de averiguar o leer o apropiarse de cuál es el perfil de egreso de esta carrera. Son
son dos de las competencias que tiene el perfil de ingreso. El primero es conducir procesos de aprendizaje para resolver de manera argumentada problemas extraídos del ámbito matemático escolar, de la vida cotidiana o de otras ciencias abordables desde un punto de vista algebraico y o del cálculo diferencial e integral, porque nos atañe a nosotros, haciendo uso de metodologías, estrategias, modelos matemáticos y tecnologías educativas adecuadas, dando cuenta de una comprensión de los conceptos. O sea, usted aquí tiene que comprender y comprender los aspectos fundamentales de estas áreas temáticas para conducir o concluir acerca de la pertinencia de las soluciones obtenidas. La segunda competencia es conducir procesos de aprendizaje para resolver de manera pertinente y argumentada. Fíjate que es exactamente el mismo encabezado que el anterior. Situaciones problemáticas extraídas del ambiente matemático, etc. Y aquí dice utilizando modelos estadísticos y geométricos. Y uno dice, pero si este curso es de cálculo y pertenece a la coordinación de cálculo y álgebra, ¿qué monos pinta la estadística aquí? ¿Qué monos pinta la geometría? Bueno, muchas de las cosas que usted va a aprender en cálculo, en este cálculo en particular, se aplican a la geometría y a la estadística, sobre todo a la estadística. La integral es una aplicación, tiene una aplicación en la estadística increíblemente útil. Así que lo que usted va a aprender aquí no le va a servir, obviamente que le va a servir para el curso que viene y los cursos de cálculo que vienen, pero también para otros cursos de la malla de su carrera en el área de la estadística y la geometría, que implican la recopilación, procesamiento, análisis e interpretación de datos de nuestra población o la exploración de situaciones de incertidumbre, que es la estadística, para elaborar conclusiones y tomar decisiones adecuadas. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje asociados a estos? Un segundito, les voy a pedir un segundito. De vuelta, disculpen. El primero es utilizar algoritmos, operaciones y procedimientos algebraicos en la construcción de demostraciones. Ojo con esto, construcción de demostraciones. Quiere decir que las demostraciones son una parte importante del curso y en la resolución de problemas extraídos del ámbito de la matemática. Segundo, desglosado acá al lado en indicadores de aprendizaje. Importante esa diferencia entre resultados de aprendizaje e indicadores de aprendizaje, porque los indicadores de aprendizaje son aquello que a mí me permite comprobar que usted puede hacer esto. Evaluar la aplicación de modelos matemáticos derivados del cálculo diferencial en una variable para su aplicación en situaciones teóricas y reales asociadas a problemas extraídos del ámbito matemático escolar. Lo mismo para modelos mediante las técnicas del cálculo integral y para el indicador 8.3. ¿Cuáles son las metodologías de este curso? No va a variar demasiado respecto al curso anterior. Clase de dispositivo, obviamente aquí un curso como este requiere de explicaciones, de exposiciones, de contenidos. Trabajo colaborativo, es decir, actividades que promuevan el trabajo entre pares, ayudando a facilitar la interacción y promoviendo el aprendizaje entre estos. En el caso nuestro, es difícil que ustedes interactúen si están todos desde sus casas conectados. Ya viene Leonardo ingresando. Talleres, obviamente talleres, actividades de trabajo personal o grupal, que deben desarrollar los estudiantes en su tiempo de estudio fuera del aula. Todas las actividades curriculares de todas las universidades estipulan o consideran trabajo fuera del aula. Y a veces ese trabajo es mucho más importante de aquel que se hace en el aula. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y obviamente trabajo en la plataforma virtual para estar entrelazados unos con los otros, porque todo lo que hagamos en el fondo va a tener que ser a través del aula virtual.
Respecto a las unidades, a los contenidos. Bueno, vamos a comenzar retomando parte de los contenidos del semestre pasado, que es continuidad más que nada. Porque ustedes, yo espero que el tema de los límites lo tengamos relativamente adquirido y aprendido. Si no es así, obviamente, igual uno retoma esos temas cuando es necesario. Pero aquí, a ver, ahí en el chat. Profe, me refiero a que... ¿Me escucha? Sí, le escucho, le escucho. Ya, me refiero a que si es que hay alguna posibilidad de que en clases podamos hacer más ejercicios con usted para poder ver los desarrollos. Ah, perfecto, sí. O sea, es parte de lo que pretendo cambiar respecto al semestre, a semestres anteriores, dar un espacio grande al trabajo en clases y a la resolución de ejercicios y de problemas cuyo desarrollo sea en clases, y además procurando que la dificultad de aquello que trabajemos en clases esté en relación a la dificultad de aquello que se vea en las evaluaciones. Sin perjuicio de aquello, las evaluaciones aún así tienen que tener un grado de dificultad un poco mayor en el sentido de lo taxonómico, ¿ya? Porque si yo le pregunto a usted en clase solo cosas, solo cosas relativas a cosas que vimos en clase, o de la misma forma que lo vimos en clase, absolutamente todo, vamos a llegar a un nivel taxonómico de aplicación más que nada, o de reconocimiento, de conocer, en el que para tener éxito usted solamente necesita memorizar ciertas cosas. Si quiero llevarles a un nivel taxonómico superior, de evaluación, de argumentación, etcétera, tengo que presentarle al menos en una de las preguntas, una situación nueva, una situación distinta, que les implica a ustedes, a partir de lo que saben, construir cosas nuevas, ¿ya? O sea, una cosa es la dificultad respecto a los contenidos y otra cosa es la dificultad taxonómica, que en las evaluaciones tiene que ser superior, necesariamente, para saber en qué punto o en qué nivel ustedes han aprendido. Los contenidos, les decía, relativo a continuidad, las sucesiones, cuáles son las funciones continuas, algunos teoremas importantes como el de los valores intermedios, el teorema de Weierstrass, la continuidad de funciones inversas, es decir, cuando una función inversa es continua, y la continuidad uniforme, es decir, extender el concepto de continuidad en un punto a función completamente continua. Y ahí sí, entrar a las derivadas. Cuando una función es derivable, cómo derivo, cuáles son estas reglas de derivadas, las principales, la regla de la cadena, la de las funciones inversas, cómo las derivadas me pueden ayudar a encontrar máximos y mínimos de funciones, lo que se llama la regla de Fermat, y algunos teoremas importantes como el teorema del valor medio, la derivada de orden superior, es decir, la derivada de una derivada, y una aplicación netamente matemática que son los desarrollos limitados y el método de Newton. ¿Ya? Para las derivadas. En cambio, para las integrales tenemos las primitivas, es decir, la integral más básica, inmediata, y algunos métodos de integración como el cambio de variable, la integración por parte, la sustitución trigonométrica, la función racional, las trigonométricas reductibles, etc. Para luego pasar a las integrales definidas, que son la integral de Riemann, en el que utilizamos la integral para calcular el área bajo una curva, curva entre dos puntos dados, digo. Hay ciertas propiedades de esta integral, hay teoremas interesantes, la integral de AB con AB, o sea, lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que relaciona la integral y la derivada, no solo desde el punto de vista algebraico, sino que también desde el punto de vista del cálculo. La fórmula de la integral por parte, el teorema del valor medio y Taylor para integrales. Y al final, una última unidad pequeñita sobre
aplicaciones de las derivadas integrales para abrirnos paso hacia el curso que viene, que es de aplicaciones propiamente tal. Definición de razón de cambio, ritmo relacionado, ideas sobre optimización y cálculo de área y volumen, pero algo sumamente rápido. ¿Cómo vamos hasta el momento? Quisiera saber si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. Hay dos preguntas en el chat. No, ninguna. Bueno. Respecto a las evaluaciones, vamos a tener 4 instancias de evaluación. La única que está, o sea, están todas preestablecidas, digamos. La ayudantía del 10%, este semestre tenemos ayudante. Hay que ver quién postuló y se supone que ya el miércoles vamos a tener esa decisión, así que vamos a ver relativamente rápido cuando comienzan los estudiantes y los ayudantes. Y ellos nos van a dar el 10% de curso. Los talleres durante el semestre son un 15%, talleres que van a ser grupales durante el semestre, y así las pruebas individuales van a tener cada una un 15%, es decir, un 45% en total. Para la evaluación integrativa, dejarla en un 30%. ¿Ya? Quisiera mencionar que aquí están planificadas las evaluaciones. Por ejemplo, el 19 tenemos la primera evaluación. Y están planificadas a partir del calendario de evaluaciones. ¿Cuántas pruebas son? Son 3 pruebas más la integrativa. 3 evaluaciones más la integrativa. Le decía que estamos nosotros ad hoc al calendario de evaluaciones de la escuela. La escuela de matemática educativa, o sea, de matemática e informática educativa, ha definido este semestre un calendario de evaluaciones para todos los cursos que se imparten. De modo tal que no se crucen el mismo día 2 evaluaciones del mismo nivel. Eso hace que cambiar las fechas de las pruebas sea virtualmente imposible. Para nosotros es sumamente imposible porque cambiar, por ejemplo, del 19 al 26 me da después 4 días solamente para tener los resultados antes del plazo perentorio de la universidad. Entonces, ahí yo creo que respecto a las evaluaciones hay una imposibilidad de mover las fechas. Así que nos tenemos que adecuar a esto. La primera, entonces, el 19 del 4, si alguien lo quiera anotar, pero de todas formas este documento está en el aula virtual. La segunda, el 17 de mayo. La tercera, el 21 de julio, para tener el examen integrativo el 5 de julio, 21 de junio, perdón, 5 de julio, y el 12 la evaluación recuperativa. Así el 19, que es como ya cuando se cierran las clases, nosotros estaríamos ok. Significa que el 5 de julio, para quienes tengan todo al día y no deban nada y estén aprobando el curso, el 5 ya se pueden desentender de cálculo en una variable. Quienes no, tienen una última oportunidad el 12 de dar una prueba que no pudieron dar o que no entregaron. No sé, ahí cada uno lo va a ver. ¿Cuáles van a ser los principales insumos para el estudio suyo? Bueno, tenemos obviamente estos libros, pero aquí yo puse apuntes de clases escritos por el profesor. Hay apuntes que están preescritos y que usted va a poder consultar y que en los cuales vamos a basar nuestras clases en general.
Ese es el principal insumo. No obstante, yo le recomiendo que estos libros los revise. Ya. A ver, perdón, quiero leer esto que dice Sebastián. Profe, la jefa de carrera nos comentó que las evaluaciones iban a ser de manera híbrida, o sea, algunos en clases presenciales y otros online, pero prefiero preguntarle a cada profe. En el caso de este ramo, ¿cómo serán las evaluaciones? ¿100% online o igual se dividirá para los que quieran ir? En el caso que tengamos clases híbridas, las evaluaciones van a ser híbridas. En el caso que tengamos clases 100% online, las evaluaciones van a ser 100% online, pero todos vamos a tener el mismo tiempo. Es decir, las personas que hagan la clase, la prueba online van a tener el mismo tiempo y las mismas preguntas que quienes vayan a dar la prueba de forma presencial. ¿Ya? Todo depende de en qué momento estemos cuando estemos en esa evaluación. ¿Ya? Le decía entonces, estos apuntes van a ser importantes y van a quedar en el aula virtual. Tenemos claro o cierto conocimiento respecto a los contenidos, respecto a las evaluaciones, a la metodología, a la ayudantía, depende del ayudante obviamente, de quién tome la ayudantía, a eso me refiero. Me falta entonces mostrarles el aula virtual o cómo se va a organizar el aula virtual. Aquí usted ingresa, yo ingreso aquí al cálculo diferencial integral en una variable. Y lo primero que va a encontrar es este link de Zoom. Va a poder desde ahí ingresar a Zoom. En el caso de que alguien se lo olvide, no sepa dónde está, va a ser el mismo link durante todas las clases. Aquí usted tiene el programa, obviamente, puede abrirlo cuando desee, los anuncios del profesor o el foro de consultas. Y aquí tenemos 4 secciones: apuntes, evaluaciones, tareas y trabajos y ayudantía. En apuntes, hasta el momento hay 2 carpetas. Pero debe abrirse una tercera página aquí, que sería la del respaldo de las clases online, igual como lo hicimos el año pasado. En apuntes para la clase usted va a encontrar apuntes que serán revisados durante la clase, pero en apuntes de la clase son documentos, son productos de las discusiones y explicaciones de la clase. Para encontrarle sentido a estos documentos tiene que asistir u observar los videos de la clase. O sea, esto no le va a servir para estudiar por sí mismo. Tienen sentido en el contexto de la clase. ¿Ya? En cambio, los apuntes para la clase, no. ¿Y cuáles son estos apuntes para la clase? Hasta el momento hay 3 escritos que son continuidad y 2 sobre derivadas. Aquí hay que hacer un pequeño cambio. Se los voy a subir al aula virtual, pero ahora mismo ya, porque me habían dicho que a este señor hay que sacarlo de aquí. ¿Por qué? Porque la utilización de esta imagen requiere autorización. Así que... Y vamos a imprimir en formato PDF. Mire, son 5 hojitas. Es cortito. Guardar. Y ahora sí, en este apunte para la clase, vamos a subir este archivo en formato PDF.
Está un poquito lento el computador. Mira qué mala onda el computador. Ahora sí. Pero esto primero tengo que editar. Ahora sí me lo llevo. ¿Cómo va a estar vacío ese documento? 0 kilobytes. No lo imprimió como correspondía. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Cancelar impresión. Cancelar. Ahí sí. Ahora sí. Listo. Ahora usted puede revisar este apunte, que tiene unas cuantas paginitas solamente. Tiene unas cuantas paginitas. Tiene 5 páginas. Y con ese vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Pero para eso nos vamos a tomar un breve descanso. La clase del día de hoy es más corta de lo normal. De hecho, en la planificación está estipulado que veamos hasta sus funciones continuas, antes del teorema de los valores intermedios. Y ya la próxima semana trabajaremos todo lo relativo a la continuidad para cerrar ese tema, y les voy a dejar el taller grupal número 1 para la próxima clase. Dicho eso, jóvenes, nos vamos a tomar unos 15 minutos de descanso. ¿Ya? Yo voy a dejar la sesión abierta, pero voy a detener la grabación. Y en 15 minutos nos conectamos, es decir, a las 12 con 20 minutos. ¿De acuerdo? Retomamos entonces la clase, y este otro ratito de clase, después de revisar estas cosas más formales respecto a cómo va a ser la clase. Esta segunda parte va a estar centrada a comenzar ya a revisar los contenidos propiamente tal de la clase. Para eso dejé en el aula virtual ese documento, ese apunte, por si alguien lo quiere descargar. Y también ese documento lo pueden lo podemos ver. Está configurando el dispositivo. Claro. No quiero pantalla completa. Vamos a compartir pantalla con este apunte número 1. Dice, mientras el documento se prepara, no sé qué tanto hay que preparar, un documento que ya está preparado. Este apunte 1 sobre continuidad y derivada. Lo primero que hay que definir es el tema de las sucesiones, ¿ya? Para eso voy a abrir un documento de Word, en el que espero, en realidad me conviene abrir un OneNote para poder escribir a mano alzada.
Porque dice que una subsucesión es una parte de una sucesión escogida a partir de una función de n en n estrictamente creciente. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos una sucesión cualquiera. Error de comunicación, no sé qué. Operación casi completada. A ver si puedo usarlo aquí en Word, porque parece que en OneNote no se va a poder. Sí se va a poder esto. Control Z. Eso. Entonces, les decía, nosotros tenemos una sucesión cualquiera. ¿Ya? Una sucesión. Una sucesión cualquiera. ¿Y qué es una sucesión? Es una función que va desde los naturales hacia los reales. Eso es una sucesión. ¿Cierto? Entonces, lo que hace es que a cada número natural le asigna un número real. Por ejemplo, al 1 le va a asignar el 3,5, por decirte algo, al 2 le va a asignar el 2,6. O sea, esa sucesión no tiene ninguna característica más que ser una correlación de números de números reales, por decirte un número, y al 4 le vamos a asignar la raíz de 8, por decirte un número. En términos de la recta numérica, de la recta real, una sucesión, en el fondo, si aquí está el 0, una sucesión es una serie de puntos. Ya vamos a pensar en estos puntitos rojos. Por ejemplo, ahí tenemos el primer término de la sucesión, por decir algo. Por acá tenemos el segundo término de la sucesión. Por acá tenemos el tercer término de la sucesión. Puede que el cuarto sea justo el 0. Puede que aquí tengamos el quinto, y así. Sexto, etcétera. La sucesión. Eso es una sucesión. ¿Ya? Entonces, una subsucesión lo que hace es escoger algunos de estos elementos. Por ejemplo, ese de ahí, este de aquí y ese de ahí. Pero en ese orden. Entonces, teniendo una sucesión cualquiera, digamos, S sub n, igual a una, no sé, por ejemplo, 1 sobre n. Tenemos el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, el 1 quinto, etcétera, ¿cierto? Hasta el 1 sobre n. Una subsucesión lo que hace es escoger una parte de la sucesión, pero no de cualquier forma. Y aquí nos vamos a remitir a la definición, dice. Sea S sub n una sucesión. Acá la tenemos. Y f, una función de los naturales en los naturales, una función estrictamente creciente. Aquí está lo importante. Necesitamos entonces una función que comience en los naturales y que vaya a la natural y que sea estrictamente creciente. Es decir, que al 1 le asigne algún número natural, por ejemplo el 3. Al 2 le tiene que asignar un número mayor que 3, por ejemplo el 8. Al 3 le tiene que asignar uno mayor que 8, por ejemplo el 9. Al 4 le tiene que asignar uno mayor que el 9, digamos por ejemplo el 25. ¿Y qué hemos hecho con eso? Hemos escogido una subsucesión, es decir, este va a ser el primer término de la subsucesión, aquí el 1/8 va a ser el segundo término de la subsucesión, el 1/9 va a ser el tercer término de la subsucesión, y el 1/25 va a ser el cuarto término. Eso es una subsucesión. ¿Ya? Pues me acabo de dar cuenta que este lápiz, mira, pinta bien bonito. Ya, pero eso no tiene nada que ver. Ah, aquí le puedo cambiar eso. Oh, qué bonito. Y me parece que también puedo borrar. Sí, perfecto. O sea, eso hace una subsucesión. Una sucesión es una serie de puntitos
Y lo que hace la subsucesión es escogerlos de forma ordenada, de forma creciente. ¿Ya? Eso respecto a las sucesiones y subsucesiones. Por ejemplo, mira, si f de n, la función que va de los naturales a los naturales, es 2n, es decir, el doble, entonces la subsucesión u u sub n igual a s sub 2n, es decir, el primer término, el término 0, el término 2, el término 4, etcétera, es una subsucesión. ¿Ya? O sea, si aquí para esta misma sucesión yo tomara f de n igual a 2n, aquí tomaría, y vamos a el 1 medio, el 1 cuarto, el 1 sexto, el 1 octavo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una subsucesión. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta el momento? Profe, ¿Sí? entonces una subsucesión sería como otra función, pero con respecto a la primera. Es escoger algunos términos de la primera de forma ordenada. Ah, ya. ¿Pero siempre va a ser en orden creciente o no necesariamente? Siempre en orden creciente los términos. Porque, mira, es En el bueno que me caso haga, n. claro, en el caso N. Eso es importante porque yo puedo tener, por ejemplo, espérame que esto quedó mal. A ver, yo puedo tener, este lapicito ahí. Yo puedo tener la sucesión, por ejemplo, eh, 1 sobre n es decreciente, ¿cierto? Decreciente. Esta es una sucesión decreciente. Por tanto, los términos los voy a estar tomando hacia atrás, pero la subsucesión lo que hace, por ejemplo, 2 sub n, me toma al segundo elemento, al cuarto elemento, al sexto elemento, al octavo elemento, etcétera, y es esta forma de escoger los elementos es la que tiene que ser creciente. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, parece que lo comprendí. La subsucesión, al fin y al cabo, es como se le aplica una función a una sucesión y de ahí se obtiene la subsucesión, ¿sí? Sí. Ahí se obtiene la subsucesión. Gracias. Voy a agregar otra página. Ah, pero necesito un salto de página. Pero todo esto lo necesito tener arriba. ¿Lo copio todo? No, lo copia todo. Bueno, les decía que esto necesariamente va a tener sentido en la medida que usted haya estado en la clase. Así que, página en blanco. Entonces, eso respecto a las sucesiones. Y aceptaremos el hecho de que existan subsucesiones cuyos primeros elementos no estén definidos. ¿Ya? Pero esta definición de los primeros términos tiene que ser finita. Como por ejemplo, si f de n es n-5. O sea, los primeros 5 elementos para la sucesión no existen. Porque no puedo tener en una sucesión el elemento -5, -4, -3, -2 y -1. ¿Ya? El siguiente teorema caracteriza la convergencia de una sucesión vía la de las subsucesiones, mostrando que además estas no pueden tener un límite distinto al original. Y aquí hay algo importante que mencionar. Una subsucesión, o sea, una sucesión puede o no ser convergente, ¿cierto? ¿Y qué significa ser convergente?
¿Cuándo una sucesión es convergente o qué significa que una sucesión sea convergente? Quiere decir que sus elementos se acercan a cierto valor. Es decir, si yo tengo S1, supongamos en una recta numérica, aquí hay un cierto L. Por aquí tengo el primero, por aquí tengo el segundo, por aquí tengo el tercero, y a medida que voy creciendo, estoy cada vez más cerca de este. Cada vez más cerca. Sin llegar necesariamente a ese, pero cada vez más cerca. Se están, aquí alrededor de este se están acumulando los puntos. En la cercanía se acumulan. Profe, un ejemplo de eso sería la sucesión anterior, que se van acercando al cero, pero nunca llegan al cero. Exacto. Muy buen ejemplo. Mira, voy a abrir GeoGebra para que podamos ver esto de mejor forma. El ejemplo anterior es un muy buen ejemplo. O sea, ejemplo 1 sobre n que converge a cero. Los términos cada vez están más cerca de cero. Geometría. Ábrete GeoGebra. Vamos a activar la cuadrícula, los ejes. Y vamos a el lapicito. Por ejemplo, tenemos el 1, ¿cierto? Figura avanzada. Por ejemplo, tenemos el 1. Después tenemos el 1 medio. Y los vamos a vista para adentro. Tenemos el el 1,0. Ahí, el 1. Es el primer término de la sucesión. El segundo sería el 1 medio, 0. Después tendríamos el 1 tercio, 1 tercio, 0. Y fíjate que efectivamente estos valores se van acumulando. Efectivamente se van acumulando. El 1 cuarto, 0. El 1 quinto, 0. O sea, aquí se van acumulando. Después tendríamos el 1 sexto, 0. El 1 séptimo, 0. Y si yo digo, ¿sabéis qué? Yo necesito encontrar números que estén a menos de 0,1 de distancia del 0. O sea, de aquí hacia acá. Donde tengo la figura mano alzada. ¿Me escuchan bien ahí? Hacia allá. Necesito saber desde en qué momento, desde aquí hacia acá, están los valores. Entonces vamos viendo. Por ejemplo, probemos con el 1/9. Todavía no. ¿Qué pasa con el 1/10? Fíjate que ahí estoy. Podríamos decir, puesto que esta sucesión es convergente, que a partir del 1/10 o del término de la sucesión, todos los demás están más cerca que 0,1. ¿Podríamos decir eso? Sí, no, tal vez. Sí. ¿Sí? O sea, si yo pongo, por ejemplo, el 1,25, el 1,25, 0.
¿Va a estar más cerca o más lejos? Efectivamente va a estar más cerca. Y si pongo el 1 sobre 100,0, va a estar cada vez más cerca. Yo digo, mira, este está cerquita. Si me alejo como estábamos hace un rato, fíjate cómo se van acumulando los valores ahí. Y uno dice, mira, a esta escala, en realidad el 1 sobre 100 está prácticamente al lado del 0. Pero yo puedo acercarme lo suficiente para darme cuenta que en realidad no está justo encima del 0, sino que es posible acercarse más. Por ejemplo, uno dice, hay el 1 sobre 500. Fíjate que no está completamente justo al lado. Ahí si ponemos 1 sobre 2000,0. Mira, el 1 sobre 2000 está prácticamente encima del 0. Prácticamente encima del 0. Pero si yo me acerco lo suficiente, voy a encontrar valores que están cada vez aún más cerca. Por ejemplo, el 1 sobre 4000, por decirte un número, está efectivamente mucho más cerca. Está efectivamente mucho más cerca. Entonces, ¿qué significa que una sucesión sea convergente? Que hay un cierto valor que está acumulando los valores de la sucesión, para los cuales está cada vez más cerca. ¿Ya? Así que le voy a hacer la primera gran pregunta de la clase de hoy. Ahí comprobamos. Ya, como se van acumulando. Eso es lo que, mira, esto es un muy buen ejemplo de cómo se van a acumular. Pero el primer gran ejemplo de hoy es esta sucesión. S sub n igual a menos 1 elevado a n por 1 sobre n. ¿Es convergente? Creo que sí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque al fin y al cabo el 1 sobre n hace que cada vez se vaya haciendo más pequeño, o sea, cada vez se vaya acercando más al 0. Y eso multiplicado, bueno, y el menos 1 sobre n hace que primero sea un valor negativo, después sea un valor positivo. Entonces, siento que es como convergente, pero como que va dando, claro, va dando como saltitos entre el lado positivo y el lado negativo. Exacto. Algo así como Un- ese es un diagrama muy burdo mío, pero creo que sea a lo que te refieres. claro, sí, eso. Vamos a borrar todas estas cosas que están aquí. Y el primer elemento aquí sería el 1, ¿cierto? Porque en realidad el menos 1. Porque menos 1 le va a 1 es menos 1. El segundo sería el 1 medio, coma 0. El tercero sería el menos 1 tercio, coma 0. ¿Se fijan? Después tendría el 1 cuarto, coma 0. El menos 1 quinto, coma 0. O sea, aquí lo que tengo que fijarme no es solo del lado positivo, también del lado negativo. Y esto lo que hará que también se acumulen aquí todos los valores cuyo denominador sea impar. Aquí van a estar los impares acumulándose.
y aquí van a estar los de denominador par acumulándose. Entonces una subsucesión aquí conveniente podría ser esta. Una subsucesión. O la de los impares. Aquí también tengo una subsucesión. Y no sé si se están fijando en algo. Que la sucesión original es convergente, por tanto sus subsucesiones ¿son o no son convergentes? Profe, ¿qué dijo ahora? Mira, ¿Qué fue lo que dijo? voy a repetir desde el principio lo que estaba intentando mostrar. Aquí voy a tener todos los términos de denominador impar del lado negativo. El menos un tercio, el menos un quinto, el menos un noveno, el menos un 25avo. Y del lado positivo voy a tener los valores de denominador par. El un medio, el un cuarto, el un octavo, el un 32avo, el un 42avo, etc. En general esto converge a cero, porque mientras más cerca esté de cero, voy a encontrar valores. Por ejemplo, mira. Voy a insertar una pestaña, una página nueva. Ya. A partir de qué elemento los valores de la sucesión S sub n igual a menos 1 elevado a n por 1 sobre n están más cerca del 0 que, digamos, 0,015. ¿A partir de qué valor están más cerca del 0,015? Y lo podemos poner aquí. Necesitamos marcar el 0.015,0, que es este de aquí, que lo vamos a poner de color rojo, y el menos 0.015,0, que también lo vamos a marcar de color rojo. Y uno dice, oye, pero están cerquita eso. Pero acerquemos. ¿Qué valores de la sucesión tengo que poner aquí para que el puntito quede más cerca del 0 que cada uno de estos valores en rojito? ¿Quién me ayuda con eso? Por ejemplo, Profe, ¿cuál fue la pregunta? aquí está, mira, a partir de qué elemento de los valores de la sucesión están más cerca del 0 que 0,015. O sea, son más chicos que 0,015. ¿A partir de qué valores? ¿Debería ser uno menos que el 0,015 o no? Cualquiera en realidad, Menor a ese número. claro. O sea, no, po, mayor o no. Hay un punto, un n, Es que ahí depende si es positivo o negativo. pero hay un n a partir del cual en adelante todos los de la sucesión están dentro. ¿Cuál es ese n? Eso es lo que quiero que averigüemos. ¡Córtala, hombre!
¿Cuál podría ser ese n? Por ejemplo, probemos con n igual 100, es decir, menos 1 elevado a 100 por 1 sobre 100. ¿Cuánto me da eso? Si alguien anda con calculadora. Me lo pueden escribir en el chat por último. ¿0,01? Ya, esto es 0,01. ¿Es más pequeño que el 0,015? Sí. Sí, o sea, el 100 me sirve. Yo estoy seguro que del 100 en adelante todos están dentro de esa vecindad que se define. Eso significa convergencia en sucesiones. Que hay un punto, un elemento, que es posible definirlo, para el cual todos los demás quedan dentro de una vecindad por muy pequeña que sea esa vecindad. ¿Ya? Entonces les voy a proponer una tarea para la próxima clase. Tarea, averiguar o explicar la definición epsilon delta del límite de sucesiones en términos de lo conversado en clase. Porque lo que estoy tratando de explicar en pocas palabras es esa definición, epsilon delta. Ahora, ¿qué pasa con las subsucesiones? Si S sub n es una sucesión real, y L es un número real, entonces, si la sucesión grande, la sucesión principal, converge a L, entonces todas las subsucesiones también convergen a L. Internet no es lo suficiente. ¿Ya? Si la sucesión principal es convergente a un valor real, las subsucesiones todas son convergentes a este valor real. Es decir, si estoy convergiendo a un valor real y escojo una subsucesión, voy a llegar a ese mismo valor. ¿Ya? Ahora, esto se puede demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Supongamos que tenemos una función natural, estrictamente creciente, y eventualmente no definida para un número finito de casos, o sea, puede que exista a partir del 80 en adelante. Debemos demostrar lo siguiente, mira, que para todo epsilon mayor que 0, ¿cuál es ese epsilon? El valor pequeño que uno da, en el caso, por ejemplo, del ejemplo era el 0,15. Por muy pequeño que sea el número que me están dando, existe un valor natural a partir del cual, que sería este K sub 0, a partir del cual los que vienen después, es decir, para todo K mayor que K sub 0, la distancia entre el elemento de la sucesión y el límite es menor que este epsilon. ¿De acuerdo con eso? O sea, lo que acabo de explicar o de intentar explicar en el fondo es esta misma definición del límite de sucesión. Efectivamente, como la función f no es acotada superiormente, y aquí está la pregunta, ¿por qué no es acotada superiormente esa función? ¿Por qué no es acotada superiormente la función f?
la clave está aquí, en la definición de subsucesión. ¿Por qué no es acotada superiormente? Y alguien me responde y me dice, porque no son todos los resultados iguales, y además porque la función f es estrictamente creciente. Entonces no está acotada superiormente porque siempre va a crecer. ¿Ya? Así que existe un cierto k sub 0 en los naturales, tal que f de k sub 0 es mayor que n sub 0. O sea, como la función grande es convergente, la subsucesión queda dentro, sí o sí. Entonces, como k es mayor que k sub 0 y a su vez es mayor que n sub 0, se puede deducir que su distancia hacia el límite es menor o igual que epsilon. En términos del ejemplo. Supongamos que por aquí vienen los términos de la sucesión. Aquí, aquí, aquí. Profe, ¿Sí? ¿qué era? ¿Por qué más era? Porque no todos los resultados eran iguales. ¿Y qué más? Y porque ¿Qué dijo usted? f es estrictamente creciente por definición. Ah, ya. Si aquí tengo los términos de la subsucesión, que van a ser estos, en algún momento la subsucesión va a comenzar a estar en el interior de ese intervalo definido por epsilon. En algún momento. Y como la función f es estrictamente creciente, de ahí en adelante todos van a estar en el interior. Entonces, este primer teorema, teorema 1, dice que si una sucesión es convergente, las subsucesiones, toda subsucesión va a ser convergente al mismo valor. El teorema 2, que es el teorema de Bolzano y Weierstrass, hace una especie de recíproco, porque dice que toda sucesión acotada, no necesariamente convergente, pero acotada, tiene al menos una subsucesión convergente. ¿Ya? Y aquí voy a mostrar las sucesiones de forma gráfica de una forma distinta. Vamos a hacer un deslizador natural que vaya entre el 1 y el 100. Lo que vamos a hacer es el punto n, 1 más 1 sobre n. Fíjate, cuando n vale 1, el puntito está ahí en el 2. Y a medida que me voy acercando, que se va haciendo cada vez más grande, fíjate, para el 3, para el 4, para el 5, etc. De hecho, lo vamos a poner así. Pero 1 es a 20. Mira. En el 2. Y a medida que voy creciendo en n, ¿qué pasa con el puntito? No sé si lo están notando. Ahora, si este deslizador en vez de llegar al 100, llegar al 250, por ejemplo, que es el valor que tengo por acá, mira, mientras más grande, ¿qué pasa con el valor? Se va Se va acercando acercando cada vez más al 1. al 1, exacto.
Por tanto, podríamos decir gráficamente que esta sucesión converge a 1. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el épsilon? Vamos a darnos un épsilon. ¿Dónde está el épsilon? Y este va a ser un valor que va entre el -1 y entre el 1 mejor y el 0. Entre el 0 y el 1. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es, a partir del 1, con este épsilon definir un intervalo. Va a ser el 1 más épsilon, el 1 más épsilon, coma 0, o en realidad 0, 0,1 más épsilon, y el 0,1 menos el épsilon. ¿Qué estoy creando ahí? Un intervalo. Un intervalo. Y mientras más chiquitito el épsilon, el intervalo va a ser cada vez más chiquitito. Mientras más chiquitito el épsilon, más chiquitito el intervalo. Entonces, en términos de la convergencia, yo estoy diciendo, mira, por muy chiquitito que sea el épsilon, por ejemplo, 0,1, yo digo que hay un punto en el cual llego a ese intervalo. Llego. Y una vez que llego a ese intervalo, ya no vuelvo a salir de él. Cada vez estoy dentro del intervalo. Y si hago el intervalo cada vez más pequeño, voy a necesitar solamente llegar un poquito más allá en la sucesión para entrar al intervalo. ¿Se fijan? Por eso decimos que esta sucesión es convergente. Por muy pequeño que sea el intervalo, que es el épsilon, este épsilon, para todo épsilon mayor que 0, existe un natural tal que todos los demás están dentro del intervalo. ¿Se entiende mejor ahora el tema de la convergencia? Espero que se entienda un poquito el tema de la convergencia y del límite. ¿Ya? Porque ahí después uno dice, mira, en el límite, en el infinito, cuando n tiende a infinito, la función es 1 en este caso, el límite es 1. ¿Qué está diciendo este teorema? Que si yo tengo una subsucesión, por ejemplo, el f de n igual a 10n, se va a tener el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, etcétera, etcétera, y también esa subsucesión va a ser convergente. Pero el siguiente teorema, que es el teorema de Bolzano-Weierstrass, dice que toda sucesión acotada tiene al menos una subsucesión convergente. Ahora, que la sucesión sea acotada no significa que necesariamente sea convergente. Porque, por ejemplo, a ver, si aquí, en vez de poner 1 más 1 sobre n, ponemos 1 sobre seno de 1 sobre n. Fíjate cómo hace esta sucesión. Se va acercando se va acercando, no puede acercarse. Si esto es seno de n nomás. Ya. Fíjate. ¿Cómo hace esta sucesión? ¿Podríamos decir que se acerca a algún valor en particular?
Sin embargo, esta sucesión está acotada por este intervalo, el 1,2. Está acotada, pero no es convergente. No sé si me van entendiendo hasta el momento. Profe, yo no entendí por qué va a ser convergente, ¿Mm? o sea, por qué no va a ser convergente si es acotada. Ya, aquí tengo un ejemplo. Para ser convergente tengo que cada vez estar más cerca de un valor, que es el valor al que converge, ¿cierto? Si es acotada, puedo estar en ese intervalo acotada, pero no necesariamente estar siempre apuntando a un valor. O sea, toda sucesión convergente es acotada, pero no toda sucesión acotada es convergente. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? para que sea convergente necesariamente tiene que ser ese único valor. Sí. Tiene que No acercarse. puede haber más como en este caso. No pueden haber más. Ah, ya. Tiene que ser solo un valor. Porque el límite cuando existe es único. Si no es único, entonces no existe. Porque no tengo un punto de acumulación. En cambio, aquí yo podría ir saltándome ciertos valores y me doy cuenta que, por ejemplo, acá arriba se están convergiendo. Pero al 2. Por acá abajo están convergiendo al 1, pero ¿cuáles son? Si tomo toda la... Así le ponemos animación. Mira, ahí se va moviendo solita. Y uno ve cómo en realidad no converge a ningún valor. Está oscilando siempre en ese intervalo, pero no converge a ningún valor. Entonces, ¿qué dice el teorema de Bolzano-Weierstrass? Que si tiene, que toda sucesión acotada al menos tiene una subsucesión convergente. ¿Ya? O sea, las sucesiones acotadas no son convergentes, pero tienen subsucesiones que sí lo son. La demostración de este teorema se realiza mediante el método de la dicotomía. Al ser S sub n una sucesión acotada, entonces existen una A y B sub 0 tales que todos los valores del intervalo están ahí. O sea, todos los valores de la sucesión están entre esos dos valores, entre A y B. Al ser acotada. Vamos a llamar a este intervalo I sub 0, que es el A sub 0, B sub 0. En este caso sería el 0,2. Luego se toma el punto intermedio. Determinamos el punto medio del intervalo, que es C sub 0. Es evidente que alguno de los dos intervalos, que en alguno de los dos, cualquiera, incluso en los dos, existen infinitos términos de la sucesión. En alguno de los dos intervalos existen infinitos términos. Pueden ser ambos intervalos, obviamente. Vamos a llamar a este nuevo intervalo, que tiene infinitos términos de la sucesión, I sub 1, y se lo vamos a denotar por A sub 1, B sub 1. Repetimos el proceso generando un tercer intervalo, el intervalo sub 2, que también, por dicotomía y por ser acotada a la sucesión, uno de esos dos pedacitos de esas dos mitades también va a tener infinitos intervalos. Así que repetimos este proceso generando una serie de intervalos, I sub n, tales que cada uno contiene una cantidad infinita de elementos de ese subgrupo. Entonces vamos a definir entonces lo siguiente. Definamos entonces la siguiente subsucesión. Ojo con esto. El primero es el mínimo, el primer elemento que está en I sub 1. Por ejemplo, si yo digo, esto a la mitad, ahí en 0,5. Y comienzo a caminar. Ahí no estoy dentro, en n, entro al intervalo en n igual 2, me parece. No, en n igual 2 no estoy. En el n igual 3.
Entonces, el primer elemento de la subsucesión es el tercero. ¿Ya? Luego, reduzco nuevamente a la mitad. 0,25. Y aquí veo, ¿dónde comienzo? Ah, el primero también es n sub 3. Y así. El f sub 2 va a ser un k mayor que f sub 1, pero que es el primero que está en el intervalo 2 y en el intervalo 3 y así. En general, el f sub n va a ser un cierto k mayor que f sub n menos 1, esto se define de forma recursiva, que está en el intervalo. Con esto, esta sucesión tiene la siguiente propiedad. Para todo n en los naturales, el s sub f de n está en el intervalo n. Es decir, que f sub el s sub f sub n está entre a sub n y b sub n. Finalmente, es claro que las sucesiones a sub n y b sub n son monótonas y que convergen al mismo valor, ambas. Porque al hacer cada vez más pequeño el intervalo, voy acercando los valores del intervalo. ¿Ya? Voy acercando los valores del intervalo hasta que eventualmente en el infinito se encuentran. Entonces, por el teorema del sándwich, f sub n también converge a este a igual a b. ¿Ya? Yo les sugiero que durante la semana igual estudien este pedacito de la clase y estas explicaciones que he dado el día de hoy para que podamos, para que lo comprendan, si no es tan fácil de comprender. ¿Ya? Ahora, a partir de aquí podemos definir las sucesiones, las funciones continuas. Y algo que también vimos el año pasado. En términos muy coloquiales, aquí dice mu, pero debería decir muy coloquiales, una función, voy a cambiar eso al tiro, para subirle el apunte como corresponde más tarde. Voy a anotar aquí, resubir el apunte. Esto yo lo reviso 3, 4 veces, pero igual uno se equivoca. Yo sé que no parezco, pero no soy perfecto, decía el chiste. Entonces estamos aquí en funciones continuas. En términos muy coloquiales, una función es continua en un intervalo si es posible dibujar su gráfica sin levantar el lápiz del papel. Es una definición antimatemática, muy mala, pero que ayuda a ilustrar un poco. Esta es una definición sin la menor rigurosidad matemática, pero puede ser útil para darnos una idea de cómo debe lucir la gráfica de una función continua y de otra discontinua. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una función discontinua. Esa función tiene una discontinuidad en el 2. ¿Ya? Figura 1, ejemplo de una función discontinua. Y la figura 2 es un ejemplo de una función continua en un intervalo. Para poder definir correctamente cuando una función es o no continua, debemos recurrir primero a la continuidad en un punto y luego extender la definición a un intervalo. La definición de continuidad en un punto dice que si tengo una función que va desde un subconjunto de los reales hacia los reales y un punto en él, diremos que f es una función continua si en x sub 0 sí. Para toda sucesión convergente a x sub 0, las imágenes de esa sucesión también son convergentes a x sub 0. Y uno dice, ya empezaron con las sucesiones, pero ¿por qué? ¿Por qué nos hacen esto? Por ejemplo, pensemos aquí en una función
una función, por ejemplo, f de x igual a 2x cuadrado menos x. Amigos de GeoGebra, ¿qué pasó? Que no me sube las cosas. Ahí está. Y uno dice, ¿esta función será continua en el 1? Entonces pensemos en una sucesión que sea convergente a 1. ¿Quién me dice una sucesión que sea convergente a 1? F de x igual a 2x al cuadrado menos x. Es continua en x sub 0 igual a 1. Entonces para eso necesito una subsucesión que sea convergente a 1. Necesitamos una sucesión que sea convergente a 1. ¿Alguien me puede dar una sucesión que sea convergente a 1? Chicos, chicas, un ejemplo solamente, no tantos, que sea convergente a 1. Por ejemplo, x sub n igual a 1 más 1 sobre n. ¿Converge a 1 esa sucesión? Claro. Sí. Entonces veamos qué dice la definición. Para toda sucesión convergente a x sub 0, las imágenes también son convergentes a x sub 0. Entonces veamos si las imágenes de esta sucesión convergen. Veamos si f de x sub n converge a f de 1, que es igual a 1. Veamos que f de x sub n es igual a 2x sub n al cuadrado menos x sub n. Es decir, 2 factor de 1 más 1 sobre n al cuadrado menos 1 sobre n. Esto que está en el interior es un cuadrado de binomio, o sea, esto es 2 veces 1 más el doble del pi por el segundo, es decir, 2 sobre n, más 1 sobre n cuadrado, menos 1 sobre n. Es decir, esto es 2 más 4 sobre n, más 2 sobre n cuadrado, menos 1 sobre n. Que a su vez es igual a 2 más las funciones. Ah, pero aquí me equivoqué, esto es más 1. Menos 1 más 1 sobre n. Así que aquí esto es menos 1 sobre n. Ojo con eso. Y aquí un menos 1. Así que esto sería 1, 2 menos 1. Luego 4n menos 1 sobre n sería 3 sobre n.
más 2 sobre n cuadrado. ¿Alguien me puede decir hacia dónde converge esa sucesión? ¿Hacia dónde converge esta sucesión? La sucesión 1 más 3 sobre n. Exacto, hasta 1. Daniel, ¿está bien eso? Y más 2 sobre n cuadrado. En sucesión, esta sucesión completa converge a 1. Entonces, esta sucesión cumple la definición de continuidad. Ahora, en términos de lo que significa la convergencia de sucesiones, acabamos de ver que la convergencia de sucesiones significa que estoy cada vez más cerca del 1. Y si ambas sucesiones están convergiendo, una a 1 y una a la imagen del 1, puedo decir que mientras más cerca estoy del 1 en el eje X, más cerca voy a estar del límite en el eje Y. Esa es la definición de límite y de continuidad. Esta definición dice que toda sucesión contenida en el dominio de una función y que es convergente a X sub 0 debe tener la propiedad que la sucesión de las imágenes a través de la función debe converger en la imagen de X sub 0. Esta definición no es muy útil para demostrar que una función es continua en un punto. De hecho, lo acabamos de ver porque en realidad comprobamos, pero no demostramos. Sin embargo, es muy útil para demostrar que una función no es continua en un punto en particular. ¿Cómo puedo demostrar que una función no es continua? Mostrando como ejemplo una sucesión convergente al valor cuyas imágenes no convergen en la imagen del valor. Por ejemplo, mira, consideremos la función definida por... Sí, escucho. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, es que yo le iba a pedir que mostrara de nuevo dónde estaba haciendo el ejemplo. Ahí, Sí, para ver algo. dale. Ya, Esto profe. ya, perfecto. Esto no me vale como una demostración, porque estoy comprobando una sucesión nomás. Pero sí me va a servir cuando usted necesite demostrar que una función no es continua, al menos una función que no cumple con la propiedad de la continuidad. ¿Ya? Consideremos la función definida por esta ley. X si X es racional y X cuadrado si X es irracional. Y comprobemos que no es continua para ningún X entre los reales, o sea, en los reales entre el menos 0 y el 1. O sea, el 0, quitando el 0 y quitando el 1. Consideremos el caso de que X esté en los racionales. En este caso se tiene que es una recta, X sub 0. Para demostrar que la función no es continua en este punto debemos encontrar alguna sucesión que converja a X sub 0, o sea, que converja a un valor racional, pero para la cual se tenga que sus imágenes sean irracionales, o no converjan a X sub 0. Entonces, mira, sea X sub n igual a X sub 0 más raíz de 2 sobre n. Claramente esta sucesión converge a X sub 0. Pero sus valores, al ser irracionales todos, porque están involucrados la raíz de 2, convergen a X cuadrado sub 0. Es decir, se tiene una sucesión cuyos valores convergen a X sub 0, pero cuyas imágenes no convergen a f de X sub 0. A partir de esto podemos afirmar que estas funciones son continuas. La función constante, la función identidad, la función seno, la función coseno, la función exponencial y la función logaritmo natural. Son continuas. Jóvenes, por ser primera clase,
vamos a dejar la clase hasta aquí y la próxima vamos a comenzar con el álgebra de funciones, haciendo algunas demostraciones y ejercitando eso. Y al final de la clase van a quedar obviamente ejercicios. ¿Ya? ¿De acuerdo? Está difícil. Y dice Francisca, no sé qué significa ahí. Ok, sí, mucho. Ah. Ya. Jóvenes, si usted, bueno, por ahora yo lo que les recomiendo es que revisen, relean el apunte, por lo menos hasta esta paginita, hasta esta parte de las funciones continuas. Revisen los ejemplos que se dan, intenten interpretarlos gráficamente para que los puedan comprender. Y ya la próxima semana nos vamos a meter en ejercicios propiamente tales de demostraciones, etc. Este apunte está en el aula virtual y esta clase va a estar también en el aula virtual durante el transcurso del día. Si durante el día no he subido la clase, siéntase con todo el derecho de escribir un correo que diga, profe, suba la clase porfi, o se le olvidó subir la clase, espabile, profe, suba la clase, no sé. Ahí usted ve lo que sea mejor para comunicar eso. Y como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano. Casa sí, calle no, háganle caso a la mamá, tomen harta agua. Y eso, estudien harto. Les va a ir bien este semestre. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese.